Le damos la bienvenida a su noticiero de ABA Televisión, edición 28 de abril. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Como muchos ya sabemos, Indonesia es el país que tiene más musulmanes en el mundo. Ahora, ¿qué está haciendo un cardenal católico en ese país? Tendremos la respuesta en la siguiente nota. El indonesio Ignatius Suharyo nunca imaginó que llegaría a ser cardenal, pero el Papa tenía justo ese proyecto para él. Cuando decidí hacerme sacerdote, elegí la archidiócesis de Semarang, en Java Central. Ahora estoy en Yakarta. Mi objetivo era muy sencillo, quería trabajar en una parroquia, servir directamente a la gente. Sin embargo, solo trabajó en la parroquia un año. Luego se convirtió en arzobispo de Semarang. Se ocupó de la Comisión Católica para el Diálogo Interreligioso, un cargo especialmente importante en Indonesia, el país con más musulmanes del mundo. La mezquita nacional, llamada Istiqlal, que significa libertad, se encuentra justo enfrente de la Catedral de Yakarta. La mezquita se construyó intencionadamente en este lugar como símbolo de armonía. Un día, exactamente el 1 de septiembre de 2019, recibió una inesperada llamada telefónica del nuncio que le dijo que iba a ser cardenal. Estoy seguro de que el Papa me nombró cardenal como gesto de aprecio a la Iglesia Católica de Indonesia, no solo a la Iglesia, a toda nuestra nación. El Vaticano mantiene relaciones diplomáticas con Indonesia desde 1946 y dos papas han visitado el país, Pablo VI y Juan Pablo II. Por eso el cardenal sueña con que un día también vaya el Papa Francisco. Un sacerdote de Nigeria denuncia que hay persecución sistemática y estructural hacia los cristianos. Veamos por qué. El padre Fidelis es de Maiduguri, en Nigeria, una de las zonas más afectadas por grupos extremistas como Boko Haram y una rama del ISIS llamada ISRAP. En un encuentro online sobre prevención del genocidio, lucha contra la persecución religiosa y protección de los derechos religiosos, el padre Fidelis compartió la historia de una niña que presenció la decapitación de su padre y luego fue secuestrada por los responsables. Le dijeron, te haremos esto a ti y a otras chicas cristianas a menos que aceptes convertirte al Islam. En Nigeria hay una persecución sangrienta, hay una persecución estructural y sistemática, en la que se nos niegan tierras, se nos niegan oportunidades y se mata a nuestra gente. Se habla poco de eso. Como formas de lucha contra la persecución religiosa, el padre Fidelis propuso fomentar el diálogo con los dirigentes del gobierno y crear oportunidades para los grupos vulnerables. La idea fue respaldada por Emsa Dinaji, activista yazidí. Pidió nuevas reformas del derecho internacional para promover una eficaz coexistencia pacífica y prevenir el genocidio. Creo que las formas del derecho internacional y las viejas prácticas no se están protegiendo. ¿Cuántos ejemplos más debemos mostrar para que entendamos que no se está protegiendo ni previniendo el genocidio y los crímenes de guerra? Ambos participaron en este encuentro online organizado por las embajadas de Armenia en Italia y en la Santa Sede en colaboración con Stand Together. También intervinieron Paolo Fomentini, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados de Italia, el periodista Simone Sopelaro, experto en Armenia, y los embajadores armenio Sovinar Ambansumbia y Garen Nazarian. Escolapios llegan a Guatemala y Timor Oriental, justo en medio de la pandemia. La Orden de los Escolapios fue fundada hace 4 siglos en plena peste. Desde 1617 trabajan en la formación de los más pequeños, una labor que se ha extendido por todo el mundo. Confían en que la educación tiene la llave para generar un mundo diferente para la sociedad post-pandemia. Hemos tenido escuelas que han tenido pues las clases online, porque lo pueden hacer. Otras no tienen esas condiciones. Hemos tenido que inventar cosas, por ejemplo, dar clases por teléfono, dar clases por la radio, dar clases por WhatsApp. Pero claro, la misión nuestra no es solamente lo que sea el aula escolar, es una misión de educación integral que abarca todo, abarca también la pastoral, los grupos de fe, el acompañamiento personal.
El superior general de los Escolapios, Pedro Aguado Cuesta, confía en que de la complejidad del momento nace la necesidad de dar respuestas. El adaptarse a una nueva realidad en las aulas ha representado un desafío para los educadores que quieren entregarse plenamente a la misión. Un joven escolapio, que sí estaba dando clase online a través de una pantalla de ordenador, al que una de las alumnas le preguntó: oiga maestro, ¿y usted sabe cuánto mido yo? ¿Cuál es mi estatura? Y el joven se quedó así, porque era su primer año como maestro. Dijo: no te he visto nunca, no sé lo que mides. Y se echó a llorar. La niña se echó a llorar también, y todas las demás también, y se acabó la clase. Dicen que los Escolapios han reforzado su compromiso de desgastarse en la formación de los niños y adolescentes. Incluso, durante la pandemia han fundado 2 nuevas iniciativas en Guatemala y Timor Oriental. En Guatemala hemos empezado en la diócesis de Los Altos, asumiendo parroquias y escuelas en 2 localidades que se llaman Huitán y Cabritán. Ahí estamos trabajando desde hace 3 meses. Hemos enviado una pequeña comunidad formada por 3 religiosos y un laico escolapio. Y en Timor-Leste estamos empezando. En Timor-Leste estamos llegando poco a poco. Con el obispo estamos hablando de un lugar de misión donde realmente seamos necesarios. El superior de los Escolapios hace hincapié en la importancia de desarrollar en profundidad la propuesta del Papa Francisco, promover un nuevo pacto global que nos eduque a la solidaridad universal, a un nuevo humanismo. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan tenemos ahora nosotros esa elocuencia de Jesús al tratar de explicarnos de que Él y su Padre son uno, que es el Padre que lo ha enviado para darnos vida. Y entonces dice que todo aquel que escucha su palabra, no solamente escucha la palabra de Jesús, sino que esa palabra procede del Padre que lo ha enviado. Mis queridos hermanos, hoy el Evangelio nos llama a que nosotros debemos de estar certeros de que cuando escuchamos hablar a Jesús, es como que estemos escuchando al Padre que lo ha enviado. Y esas manifestaciones de Jesús dice: yo no he venido a condenar incluso a aquel que no escucha mi palabra. ¿Por qué? Porque automáticamente, al no escuchar mi palabra, ya se está condenando por sí solo. Porque no escucha la palabra de Jesús y la pone en práctica. Pero no es el deseo del Maestro, no es el deseo de Jesús. Entonces Jesús quiere dejarnos bien claro de que hay una relación íntima entre el Padre y Él, que Él no hace otra cosa más que cumplir la voluntad del Padre. Y esta es la clave. Entender que Jesús, en su vida terrena, cuando estaba desarrollándose como ser humano entre nosotros, iba descubriendo e iba poniendo en práctica cada día más la voluntad de su Padre, que fue el que lo envió. Lógico que lo envió para salvar a toda la humanidad, para que todos logremos escuchar su voz y logremos a través de Él descubrir a ese Padre amoroso que nos lo presenta en esa oración hermosa del Padre Nuestro, donde hay esa confianza total de los hijos, de sus discípulos, de los suyos que han creído en su palabra, y creyendo en su palabra han creído también en el Padre que lo ha enviado para darnos vida. Gracias, Señor, por mostrarnos al Padre. Danos la gracia de poder reconocerlo en tu palabra. Que así sea. En noticias de Estados Unidos, el CDC anuncia que las personas que han sido vacunadas pueden dejar de llevar la mascarilla puesta al aire libre.
Este martes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomendaron que las personas que estén completamente vacunadas no tienen necesidad de llevar mascarillas en actividades exteriores. Las guías de salud pública contemplan condiciones reguladas por el entorno de las personas inmunizadas. Si está completamente vacunado y desea asistir a una pequeña reunión al aire libre con personas que están vacunadas y no vacunadas, o que están en un restaurante al aire libre con amigos de varios hogares, la ciencia muestra que si está vacunado puede hacerlo sin máscara de manera segura. Generalmente, para las personas vacunadas, las actividades al aire libre sin máscara son seguras. Sin embargo, seguimos recomendando su uso en lugares al aire libre llenos de gente, como estadios y conciertos llenos, donde hay una menor capacidad para mantener la distancia física y donde también pueden estar presentes muchas personas no vacunadas. Por otra parte, tras la exposición de estudios de la FDA sobre los efectos adversos de la vacuna Johnson & Johnson y su recomendación para reanudar la inmunización de esta fórmula, los estadounidenses retoman la confianza en el fármaco en medio de la campaña nacional de vacunación. Creo que todo el mundo tenía una pregunta en su mente sobre lo que sucedió, ya sabes, sobre ser sacada del mercado por problemas de seguridad. Pero ahora han dicho que está bien, por lo que la gente que está entrando parece bastante confiada. Y si no lo están, simplemente refieren a otra persona. Ya sabes, obtienes el producto Moderna o el producto Pfizer. José Pernalete, Voz de América, Miami. En noticias de El Salvador, el PCN anuncia que no descarta más capturas por el caso Monarca. Por estos días, el albergue La Casa del Refugiado en El Paso, Texas, permanece casi vacío. Por la política ahorita de momento que se está usando, principalmente el título 42, en la cual expulsan a toda persona que cruza la frontera, los están expulsando a México, aquí a Juárez. Solo los menores no acompañados y algunas familias con niños menores de 6 años no están siendo expulsados. El resto, 104,000 el mes pasado, son expulsados a México de manera expedita, como la hondureña Leticia Fernández. Nos deportaron sin decirnos nada, sin firmar ni un papel. Y nos subieron a un avión. Ya cuando venimos acá, pues ya miramos que estábamos en México ya. En este albergue de Ciudad Juárez, uno de casi una veintena que existe en esta municipalidad, más de 200 mujeres y niños encuentran un refugio al desamparo y al sueño frustrado de permanecer en Estados Unidos. He recibido yo instrucciones directas del señor presidente municipal de estar al pendiente de este albergue que aperturamos precisamente porque no había lugar donde tener a las personas y estaban quedando en situación de calles. Unas 1.600 personas han pasado por este albergue en los últimos 15 días. Algunos, como Leticia, dejan el refugio para intentar de nuevo cruzar Estados Unidos. Porque está complicado en el país, donde nosotros estamos, está muy difícil. Y en mi caso, pues, solo están mis 2 niños y yo. Según cifras del gobierno, de los 104,000 migrantes expulsados el mes pasado, el 28% de ellos ya habían intentado antes cruzar la frontera de manera irregular. Esta vez, Leticia espera tener mejor suerte. En El Paso, Texas, Arnaldo Rojas, Voz de América. En noticias de Centroamérica, el PCN en El Salvador anuncia que no descarta más capturas por el caso Monarca. La policía aún está tras la pista de 3 prófugos ligados al operativo Monarca, que vincula con actos de corrupción a 19 personas, entre ellas 2 alcaldes, regidores y policías. Y hay 3 personas más que están siendo buscadas en este momento. Sabemos que de estas 3 hay uno que está fuera del país y 2 que estamos en la localización, búsqueda y puesto a disposición. Inicialmente esta es la primera fase de esta estructura. El jefe de la policía también se refirió a las denuncias de los habitantes del barrio San Sebastián en Ciudad Delgado sobre intentos de secuestro de niños. Vamos a masificar más presencia policial y sí dejarle bien claro a cualquier estructura criminal. La Policía Nacional Civil va a llegar a cualquier hora, a cualquier lugar, y en cualquier lugar del territorio. Asimismo, sostuvo que los homicidios se mantienen a la baja. Estamos con una tasa de un 3.23. Estamos hablando de 3 homicidios diarios en El Salvador. Y este día, ya en los resultados del año, podemos decirle que estamos
ya en números positivos, menos 3 homicidios con respecto al año pasado. Arriasachicas también informó que en este año han recibido 650 reportes de desaparecidos. De estas 650 personas, el 55%, estamos hablando más de la mitad, ya aparecieron con vida. Y gracias a Dios. Y hay algunos casos, inclusive en los cuales algunas personas se molestan porque tal vez se fueron a pasear, fueron a dar una su vuelta o andan por ahí disfrutando de la vida y se pierden. A la vez reaccionó a la demanda de inconstitucionalidad por su nombramiento como director de la policía. Lo que yo puedo decirle a la población salvadoreña es que mis atestados policiales cumplen con la sentencia número 4/2012 que la Sala de lo Constitucional le resolvió al general Munguía Payés, que él es un caso diferente. Él vino desde el estamento militar directamente a la seguridad pública, y en mi caso yo soy un oficial graduado de la Academia Nacional de Seguridad Pública y un oficial de carrera policial. La Sala de lo Constitucional admitió una demanda que sostiene que el nombramiento de Arriasachicas transgrede el carácter civil de seguridad pública, ya que el funcionario tiene formación y pasado militar. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Sigue avanzando la campaña titulada Perú da la mano para conseguir víveres para 200 ollas en Lima. Lo promueve todo el Arzobispado de Lima a través de Cáritas Lima. Conseguir como 1 millón de soles para que estas 200 ollas puedan tener víveres suficientes. Es una campaña que hace la Iglesia en unión de RPP del Perú. Adelante. El obispo de Chimbote, Monseñor Piorno, manifiesta su desconcierto, su gran dolor y su rabia por el asesinato de una misionera laica italiana. Con un machete la han matado, Nadia de Munari. Una pena, una pena. Él pide que la policía haga las investigaciones correspondientes y serias. La web del Estado está presentando ya las personas que a partir del día viernes pueden recibir la vacuna. Personas entre 70 y 79 años en Lima, Callao, que son como 462.000 personas, cerca de 500.000. Lima registra un descenso en las muertes, gracias a Dios. En Piura ha sido vacunada una señora de 100 años. En Catacaos, allá en Piura también, se ha iniciado la colecta para una planta de oxígeno. La sociedad y sobre todo la Iglesia está promoviendo mucho las plantas de oxígeno porque, según la señora Molinelli, si viene ahora la tercera ola, hay que multiplicar por 5 el oxígeno que se necesita. Siempre necesitamos el oxígeno. Pues que siga adelante estas iniciativas de la Iglesia y también de la sociedad con sus colectas. En cuanto a la devolución de aportes al FONAVI, a los que han aportado, pues está ya aprobada. En cuanto a la ley de retiro de AFP, ha sido observada por el gobierno para dar una ley mejor. Por ahora han sido vacunados en Perú 596.450 personas. El Rosario Mundial, que está promovido por Mater Fátima, se está extendiendo mucho todo el esquema de esa celebración, donde entra, aparte del rosario propiamente, entra también la adoración a Jesucristo. Para el mes de mayo, todos los días rosario, pero de una manera particular el día 13 de mayo, en que la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría.
Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. La Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador nos presenta su editorial titulada Crisis Ambiental, en la voz de su vicerrector de Proyecto Social, Omar Serrano. En estos días, la Organización Meteorológica Mundial, una instancia de las Naciones Unidas, presentó el informe anual sobre el estado global del clima 2020. El secretario general de la ONU dijo que el mundo está al borde de un precipicio en materia ambiental. Es decir, estamos en una situación que amenaza el futuro de la humanidad. Y esto lo podemos ver en nuestro país, El Salvador. La destrucción de los manglares solo es un ejemplo de lo que pasa en nuestro país, de esta destrucción. Por eso hoy queremos darte 5 poderosas razones por las que debemos proteger los manglares. La primera es que los manglares combaten el CO2 o dióxido de carbono. Tienen una gran capacidad para capturarlo de la atmósfera y son mucho más rápidos y eficientes según los científicos. Son hasta 100 veces más rápidos en absorber carbono que los bosques terrestres. Esto es un gran aporte a la lucha contra el cambio climático. En segundo lugar, los manglares promueven la biodiversidad. Sirven de hábitat en toda su extensión. Peces, cangrejos, camarones, moluscos habitan entre sus raíces. Además, proporcionan un lugar de desove a varias especies de crustáceos de arrecifes de coral cercanos y les ofrecen refugio durante las etapas iniciales de su vida. En tercer lugar, los manglares defienden las costas. Son una especie de escudo poderoso contra tormentas, huracanes y tsunamis. Previenen la erosión de las costas y reducen el efecto de oleajes y marejadas, especialmente durante eventos climáticos extremos. De ahí que se diga que los manglares no solo ayudan a prevenir el cambio climático, sino que además protegen a las costas, a sus ecosistemas y a sus habitantes de los efectos del mismo cambio climático. En cuarto lugar, los manglares son fuente de sustento. Actualmente se estima que casi el 60% de la población mundial vive en ciudades y asentamientos costeros y muchas comunidades dependen de los recursos y alimentos proporcionados por los manglares para su subsistencia. Y en quinto lugar, los manglares pueden ser usados para la biotecnología. Dada su tolerancia a la sal, en los últimos años los científicos han venido estudiando la posibilidad de transferir genes tomados de especies de manglar a ciertos alimentos como el arroz, para que desarrollen nuevas variedades de cultivos que también tengan esa tolerancia a la sal. Esto va a generar nuevas oportunidades para los agricultores ubicados en las zonas costeras y será especialmente importante para combatir el problema mundial de la seguridad alimentaria y los efectos del cambio climático. Entonces, amigos y amigas, se equivocan quienes creen que el progreso equivale a construir destruyendo las áreas verdes, pensando que los bienes naturales son infinitos. No se puede crecer infinitamente porque los bienes de la naturaleza son finitos. Ningún proyecto económico, político o social va a tener viabilidad si no es viable nuestro medio ambiente en El Salvador. Unámonos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de abril, que es el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda,
de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar la presión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. El sacerdote Bruno Rossi nos explica lo que es el café en Tailandia, que representa aroma y solidaridad, respetando la creación. Ci troviamo oggi in questa piantagione di caffè, è la piantagione da cui proviene il nostro caffè, Caffè Bruno. Diamo sostegno a questa gente comprando il loro caffè, valorizzando il loro lavoro. Questo caffè ha una storia molto importante per noi perché abbiamo visto come loro producono questo caffè, però a volte non riescono a venderlo con un prezzo, diciamo, giusto. Quindi abbiamo creato la possibilità di comprare il caffè, di tostarlo e poi di rivenderlo in tutta la Thailandia. E così è nato il caffè Bruno. Bruno in quanto anche del colore del caffè, proprio perché loro stessi volevano anche dare un segno che il loro caffè è un caffè che gli italiani apprezzano. Cerchiamo di far valorizzare quello che è la natura e quindi quello che è una pianta che non ha bisogno di pesticidi, una pianta che cresce in un terreno in cui la gente può vivere senza aver bisogno di buttare pesticidi, di creare dei problemi alla natura e a se stessa. Quindi uno dei valori per cui noi cerchiamo di far sì che questo progetto vada avanti è proprio anche nell'ordine della salvaguardia del creato. Qui siamo in mezzo alla natura, facciamo sì che la gente possa lavorare dentro la natura e che la natura dia lavoro, dia vita alla gente. Quindi nel lavoro trovano anche un sostentamento per la vita, ma nello stesso tempo una sicurezza per la loro vita. Sono dei ragazzi che hanno imparato come tostare il caffè, sono qui con noi e tostano il caffè, noi diamo alcune indicazioni. Il caffè che noi tostiamo poi lo rivendiamo nel mercato per poter aiutare i ragazzi, per poter avere le borse di studio. Y nos despedimos con el mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de ABBA Radio y Televisión, ABBA Magazine, ABBA Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual.
Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en las cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.